Vamos a comenzar ya nuestra clase. Todos sabemos, la clase trata de que hay una batalla en nuestra mente, ¿verdad? Se llama la batalla de nuestra mente y esta es la lección número 14 ya, ¿vale? Número 14. Y en esta ocasión vamos a hablar del peligro de permitir que nuestra mente ande errabunda y dubitativa, ¿vale? Que significa, pues, que vamos de aquí para allá, no sabemos estabilizarnos. Hay hermanas y hermanos que corren 300 iglesias, nunca están conformes, nunca les parece bien las cosas, ¿verdad? Una mente errabunda, que pum, que igual va para acá, que va para allá, Como de Santiago. Esto es. No, y luego dubitativa. Sí, perdón, Liliana. ¿Qué lección es esta? 14. Y luego duditativa, ¿no? Que es constantemente dudando. Siempre. Ahora digo esto, pero luego no. Algo y luego digo, ay, no voy, ¿verdad? Siempre dudando. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que andemos errantes, que nunca nos estabilicemos. Vamos a ver. Que nunca nos estabilicemos y que realmente estemos siempre dudando de lo que tenemos en la cabeza. Nuestra cabeza está llena de dudas constantemente. Así pues, dice Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 13. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Veis otra vez? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y en este versículo hay varios puntos que debemos fijarnos, que hablan de eso, de la batalla en nuestra mente, de tener claro, ¿verdad?, lo que debemos mantener y lo que no debemos mantener en nuestra mente. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Esto de qué nos habla? ¿De qué nos habla? Cuando uno dice, cíñete los lomos, ¿por qué? Porque vas a tener que soportar un peso, vas a tener que enfrentar algo difícil, entonces, cíñete, ¿verdad? Es ajustarse, es como... Allá se utiliza mucho la palabra de que se amarren los pantalones. Bueno, eso sería otra cosa. Eso sería otra cosa con un matiz diferente. Con un matiz diferente, ¿verdad? Ceñirse, aquí es, pues, si ustedes han visto cuando están los gimnastas de halterofilia, los que levantan peso, llevan un cinturón, ¿verdad? Vale. Porque lo que van a levantar, esto, pues claro, se pueden herniar, se pueden dañar la columna. Entonces, te sujeta porque vas a llevar una cosa importante, ¿verdad? Entonces dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque va a ser algo que no va a ser fácil, que va a ser complicado, ¿verdad? Y dice los lomos de vuestro entendimiento. A mí me asombra, siempre lo he dicho ya varias veces y lo vuelvo a decir, siempre la palabra de Dios, hablándonos de que hay verdaderamente en nuestra mente esa batalla y que nuestros pensamientos son muy importantes y a Dios le preocupa que tú, que yo, que nosotros estamos pensando continuamente, que estamos permitiendo, qué manera tenemos de pensar. Entonces dice que ciñamos los lomos de nuestro entender, de lo que vamos a entender. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que el Señor se manifieste. Esto nos habla de un proceso. Esto nos habla de que no es que yo hoy decido, pues ya, a veces estos de la confesión positiva y de la ayuda, autoayuda y tal, ¿no? Te dicen, no, tú créetelo, tú hazlo así y ya está. Y parece que ya lo has solucionado. Te dan una recetita y no. Esto es un trabajo, esto es un esfuerzo. O sea, que nuestra mente se coloque en el nivel de lo que Dios quiere revelarnos es un esfuerzo. No es fácil. Entonces, dice que hay un proceso hasta que Jesucristo se manifieste. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a pasar un tiempo
en que nuestra mente va a estar preocupada de conocer perfectamente o de creer perfectamente o de poner por obra perfectamente lo que nosotros sabemos que Dios está esperando de nosotros para que nuestra mente sea liberada de esa opresión, de esa ansiedad, de esos ataques, ¿verdad? Que vienen a nuestra mente y nos roban el gozo, nos roban la paz, nos roban la alegría, nos roban la fe. Esos pensamientos que vienen a robarnos la fe. Aquí dice, ceñid vuestros lomos porque viene una palabra de parte de Dios. Dios se va a revelar a tu vida. Y aquí no habla solamente de que cuando nos vayamos al cielo, ahí que veremos a Dios, a Jesús y a Dios como realmente es, sino que está hablando de que va a venir un momento en nuestra vida, que va a haber un tiempo de proceso, pero va a haber un momento en nuestra vida en que vamos a entender. Yo no sé, yo imagino que os habrá pasado como a mí me ha pasado, que uno ha pasado por circunstancias que no las entiendes, que no sabes, pero cuando ha pasado el tiempo, uno da gracias a Dios. Da gracias a Dios porque te das cuenta que si te has mantenido firme, si tú has seguido confiando en el Señor, si realmente has esperado en el Señor, si has buscado ayuda en el Señor, en los ministerios que Dios ha puesto, ¿verdad? Te das cuenta que luego miras para atrás y dices, bueno, pues fue bien, ¿no? Entonces, hay que ceñirse porque, claro, no es fácil esto. Esto es difícil, ¿verdad? Poner nuestra confianza en el Señor, las cosas no van mal, hay un diagnóstico, hay un problema económico, hay un problema en el matrimonio, hay tal. Entonces, mantenerse firme creyendo, Señor, yo sé que tú vas a orar, yo sé que tú vas a manifestar tu gloria, yo sé que tú estás escuchando mis oraciones, yo sé que tú estás aquí, ¿no? Entonces, mantenerse en eso es difícil. Porque viene la duda, viene la lucha, vienen esas ideas, vienen esos dardos de fuego que el enemigo te lanza y te dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde están los hermanos? ¿Y dónde está esto? ¿No? Y entonces, como tú en ese momento no lo estás viendo, viene la duda a tu mente y empiezas a andar de aquí para allá, ahora sí, y ahora no, y ahora voy, y ahora no voy, y ahora creo, y ahora no creo. Y ahora confío en Dios, y ahora no confío, y ahora hablo bien de la iglesia, y luego hablo mal de la iglesia. ¿Por qué? Porque es una mente que está siendo manipulada por el enemigo. Pero cuando Él se manifieste, vamos a ver a Dios como realmente es. Fijaros, dice en 1 Corintios, capítulo 3, y versos 1 y 2, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros, 1 Corintios capítulo 3, versos 1 y 2. No puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales. Dice, como si fueseis niños en Cristo. Y os he dado a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Verdad? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que si no hay un crecimiento, si no hay un desarrollo, si no hay una maduración, si no hay una madurez, no podemos tener esa manera de pensar y de creer que es lo que Dios está esperando de nosotros, lo que Dios quiere. Por eso Dios nos habla de esa manera, porque Él quiere darnos confianza, Él quiere que entendamos que hay poder en nuestras vidas. Que podemos vencer esos pensamientos, que podemos vencer esos sentimientos, que podemos cambiar la forma de nuestra vida. Lo podemos hacer. Antes no lo podíamos hacer porque ni siquiera lo veíamos. Pero dice que cuando el Señor se revela a nuestra vida, empezamos a ver las cosas de otra manera. Empezamos a juzgar las cosas de otra manera. Por eso es que cuando uno se convierte, deja las borracheras, deja la perdición, deja los juegos, deja la mal hablar. ¿Por qué? Porque viene una luz y nuestra mente empieza a cambiar. Pues eso es un proceso que va haciéndose cada vez más grande. Y dice aquí Pablo, en este versículo que hemos leído, que dice, yo no he podido hablaros de cosas más importantes. Vuestra vida no ha dado un crecimiento como debería, vuestra mente aún está siendo zarandeada porque sois niños, no hay madurez. Y Dios quisiera hacer más, nosotros quisiéramos ver más de Dios, todos quisiéramos ver más de Dios, ¿verdad? Pero Dios no puede manifestarse, ¿por qué? Pues porque no, igual que dice la palabra, que mientras el niño, el heredero, mientras el hijo del dueño de una empresa multinacional o de lo que sea, ¿verdad? El niño
Dice, nada difiere de un esclavo. ¿Por qué? Porque aunque es dueño de todo, no puede manejar nada. Entonces, cuando una persona le deja su negocio, lo delega en sus hijos, cuando estos son adultos, cuando son maduros, ¿verdad? Entonces Dios no puede hacer más en nuestra vida porque nosotros estamos aún con necesidad de que el Señor nos alimente. Entonces, la razón por la que no hay firmeza y constancia es porque aún somos inmaduros. Y claro, el enemigo nos engaña como quiere. Y viene un pensamiento y nos descentra, ¿verdad? Y nos hace ver un fallo real o no real, porque puede ser real o no real. Y entonces ya, pues como hemos dicho antes, ¿no? Ya cambiamos de iglesia, ya empezamos a hablar mal de los hermanos, ¿verdad? Y ya empezamos a vagabundear, ¿verdad? De aquí para allá y no hay estabilidad, ¿eh? No hay perseverancia, no hay constancia. Por eso dice en Hebreos, otro versículo, Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 y los versos 1 y 2 dice, por tanto, ya está bien, ¿no? De ser niños, ya vale. Hay que crecer, tenemos que tomar firmeza en nuestras convicciones. Tenemos que mantenernos firmes frente a las acechanzas del enemigo. Tenemos que mantenernos firmes en lo que Dios nos ha revelado. Basta ya, dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a ir adelante, vamos a ir a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, o de la imposición de manos, o la resurrección de los muertos, o el juicio eterno. Pues vale, pues ya está, eso está, pero son rudimentos de la fe. Dios tiene mucho más que todo eso, ¿verdad? Y es el conocimiento de lo que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que nos va a motivar. Lo que Dios tiene para nuestra vida. Dios es un Dios personal. Dios conoce cada detalle de nuestra vida. Él conoce cuando estamos en nuestra habitación, tristes, llorando por decepciones. Él sabe cómo está nuestro corazón. Dios lo sabe. Y Dios quiere tratar personalmente con cada uno de nosotros. Así pues, basta ya, dice la palabra. Ya vale, ¿no? O sea, tenemos que entender que no podemos conformarnos. Hay personas que ya son grandes, pero aún quieren ser mimadas. Quieren que todo el mundo les dé parabienes, quieren que todo el mundo le traiga regalitos, que todo el mundo le haga pamplinas, ¿verdad? Pero ellos no hacen nada por nadie. Entonces eso lo que muestra es inmadurez. Eso muestra inmadurez. Aún somos niños. ¿Y cómo vas a pedir a un niño que haga? No puede. Y Dios quiere como zarandearnos para que nos despertemos y entendamos que tenemos que crecer, que hay mucho más que todo eso, ¿verdad? Entonces, otro versículo, Efesios capítulo 3 y versos 16 al 19. Dice, Pablo está orando y dice que oro para que seáis... Sí, 3, 16 al 19. Efesios 3, 16 al 19. Dice, yo oro, dice Pablo, por vosotros para que seáis capaces, fijaros lo que dice, de comprender. Otra vez nuestra mente, comprender. No es lo mismo conocimiento que sabiduría. Uno puede tener mucho conocimiento y no comprender la vida, ni las relaciones, ni saber aplicar esos conocimientos. La sabiduría es aquel que ese conocimiento lo sabe aplicar. Por eso hay personas que quizá no han tenido carrera, muchas personas que no han tenido carrera, y hay muchos con carreras importantísimas, eminencias de la cabeza, que trabajan para esa persona que no ha hecho ningún estudio extraordinario. ¿Por qué? Porque uno tiene sabiduría y otro tiene conocimiento. Y el sabio emplea el conocimiento de ese porque él sabe emplearlo. Entonces, cuando Dios nos está hablando de ser sabios, no de tener conocimiento. No se trata de conocer Biblia, no se trata de asistir a la iglesia, no se trata de orar. Se trata de que cuando uno realmente acude a la iglesia, acude para gozar, para rendir culto y alabanza a Dios.
No viene al culto porque hay que venir al culto, ni porque ya se ha hecho una costumbre, o porque si no Dios se enfadará conmigo, ¿verdad? Sino porque venimos a lo que venimos. No oramos yo no soy hombre de horas de oración. No soy hombre de oración, yo soy más concreto. Soy hombre de lectura de horas, sí, pero de oración no de tanto horas. Y hay personas que enfatizan el poder de la oración en el tiempo que están orando. En el tiempo que están orando. Y es verdad que uno puede estar mucho tiempo orando, pero la oración efectiva, la oración poderosa en tu vida, en mi vida, es aquella que se pone en contacto con Dios. Es aquella que como una lámpara la enchufas, que puede ser una oración muy larga, puedes estar toda la noche orando, claro que sí, y 2 días, y 3 de ayuno, y una semana, muy bien. No, eso no es que esté mal, pero que estás buscando enchufar. Si estás 2 semanas en ayuno y oración y no enchufas, no hay nada. No hay nada. Entonces, lo que Dios quiere revelarnos, dice, ¿verdad? Para que seáis capaces de comprender esto. Comprender esto. Lo importante que es que lo que estamos buscando cuando oramos es conectar con Dios. Que lo que estamos buscando cuando venimos a la iglesia es conectar con Dios, tener compañerismo con el cuerpo de Cristo, ser edificados y edificar, ser bendecidos y bendecir. Eso es lo que estamos buscando. Cuando estamos leyendo la Biblia, a veces pasamos, a mí me pasa también, porque vemos que esas cosas pasan, porque el enemigo trabaja en las mentes, ¿verdad? A veces estás leyendo la Biblia y estás ahí un buen rato, lees todo un pasaje y dices, ¿y qué has leído? No te has enterado de nada. Ahí está, ¿no? Ahí está el enemigo, como con una mente errante, ¿verdad? De aquí para allá. Y no te centras, no sabes ni lo que estás leyendo. No entiendes nada de lo que estás leyendo, ¿verdad? Entonces, y orando lo mismo. Y en el culto lo mismo. Pues habrá pasado, ¿verdad? A mí me ha pasado y yo tengo que... De nuevo, yo me levanto siempre como que levanto los ojos para arriba y me levanto, ¿no? Pero hay algunos momentos, a lo mejor, que estás en el culto y de pronto, ¡buah! Esos pensamientos que vienen y de pronto te despiertas y dices, bueno, no estabas ahí. Estabas donde fueras, ¿no? Entonces, ocurre que el enemigo trabaja de esta manera. Dice que oraba para que seamos capaces de entender la longitud, la anchura, la profundidad y la altura de Dios. Y conocer, dice, del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo excede a todo conocimiento. Se dice que Dios es más que Dios. Y con eso se quiere decir que Dios es más de lo que yo pienso que Dios es. Que Dios es mucho más grande y profundo de lo que yo puedo llegar a entender. Por eso mi mente y mi corazón deben descansar en Dios. Porque yo no llego a entender. Como digo, cuando las cosas no salen al momento, las soluciones no aparecen de repente, pues vienen las dudas, viene el andar errante con el pensamiento, con la idea. Aquí no, voy a buscar allá, a ver si aquí no. Hay gente que va, yo recuerdo una vez, aquella folclórica que se llamaba Lola Flores, que se murió, que fue a un culto de sanidad también. Y claro, ella iba mucho a los adivinos y a los curanderos y estas cosas, ¿no? Y alguien le preguntó, ¿y tú cómo vas también a estos evangélicos, no? Dice, porque a mí me da que me sane Dios que me sane el demonio. Digo, que ibas a sanarme, ¿verdad? Dice, claro, ¿qué tipo qué clase de fe o qué clase de convicción o qué clase de pensamientos están guiando tu vida? ¿No? Claro. ¿Realmente lo tienes claro? Pues para mí, tenerlo claro es como aquellos 3 que fueron en Babilonia a ser lanzados en el horno de fuego. Ellos dijeron, Dios tiene poder y vamos a ir a clamar y vamos a orar. Pero si no, no pasa nada. También estamos dispuestos a aceptar, si Él tiene otra voluntad para nuestra vida, lo vamos a aceptar también. Eso es la verdadera fe. Eso es cuando uno está estable, cuando uno es maduro, cuando uno realmente sus pensamientos están centrados en el Señor. Así pues, dice el versículo que estábamos leyendo antes, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, necesitamos entender que esto es una batalla y que para esa batalla tenemos que estar preparados.
Dios nos habla constantemente en la Biblia. Tenemos que estar preparados. Ser sabios, dice. Y esto se refiere a que, como he dicho antes, más que tener conocimiento. A veces pensamos que repetir versículos... Hay gente, yo conocía unos hermanos muy majos por otra parte, pero así de sencillos, que decían que ellos cuando estaban enfermos se ponían la Biblia debajo de la cabecera, ¿verdad? Porque eso, como que los efluvios que salían les traían sanidad, ¿no? Bueno, pues falta de conocimiento, falta de conocimiento. Estaba hablando con un hermano, mi nieto está aprendiendo a tocar la guitarra, y estaba hablando con un hermano, y antes de creyente, claro, me hablaba el hermano, que le habían regalado una guitarra y le dijeron, si pones una piel de culebra dentro de la guitarra, aprendes a tocar rápidamente y suena maravilloso. Pues eso son cosas supersticiosas, ¿verdad? Que eso no viene realmente de Dios. Eso es una mente que no tiene convicción, que no tiene seguridad, ¿verdad? Así pues, esperad hasta que el Señor se revele, hasta que Dios diga. Y vuelvo a decir, ¿por qué es difícil? Dice, ciñe tus lomos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de transición, desde que tú tienes tu convicción de que estás buscando a Dios, de que estás clamando a Dios, desde que estás buscando la presencia de Dios en tu vida, desde que estás pidiendo el milagro, ¿verdad? Desde ese momento que estás pidiendo hasta que el Señor se manifiesta y de una u otra manera interviene en tu vida, hay un proceso. Y en ese proceso tenemos que estar firmes. Firmes. ¿Por qué? Porque si uno abandona, ¿verdad? Todo lo que ganaste lo pierdes. Si tú peleaste una buena pelea, ¿verdad? De boxeo, de lo que sea, o una buena carrera de un maratón, ¿verdad? Y a mitad dejaste, pues ya perdiste la carrera. ¿Por qué? Porque no la terminaste. Entonces, si nosotros abandonamos, y yo digo siempre que este es el trabajo del enemigo, del diablo, es que nosotros abandonemos. Porque si nosotros perseveramos, al final venceremos. Eso es estar completamente seguro. Que es costoso perseverar. Que nadie dice que sea fácil. Que nadie dice que en un momento todo se va a arreglar y que lo vamos a ver bien y que vamos... No. Hombres muy grandes, el mismo apóstol San Pablo, fíjate, en la palabra de Dios, él expresa que había momentos en su vida que él clamaba a Dios para que cosas de su vida les quitara, y Dios decía, no te lo quito, ¿no? Y él dice, por 3 veces lo pedí, no 3 veces seguidas, sino en 3 ocasiones donde se vio súper apurado, él clamó a Dios para que Dios le liberara, pero ahí había un proceso, y cuando Dios le reveló el por qué, entonces él lo aceptó. Y dice que Dios le dijo, no, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en tu debilidad. O sea, entender eso, que si yo no soy perfecto, que si yo no lo sé todo, que si yo no lo hago todo, que si yo tengo mis luchas, ¿verdad? Pues Dios puede obrar más claramente a través de mi vida que si yo aparento santidad y grandeza y tal. ¿Por qué? Porque la gloria se la robamos a Dios. Dice, el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Y entonces el Pablo dice, pues yo me voy a gozar en mi debilidad. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que cuando soy débil, yo me agarro al Señor. Y entonces soy fuerte. Cuando yo estoy agarrado al Señor, el que mora al abrigo del Altísimo, ¿verdad? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, si estás ahí, a la sombra del Omnipotente, el otro no va a venir. Los pensamientos no van a venir. Cuando tú estás agarrado al Señor, puede venir la lucha, pero los pensamientos van a ser desechados. Dice en Habacuc, capítulo 2 y verso 3. Ese es otro libro. Habacuc, sí, ese es uno de los libros. Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías. Bueno, Habacuc. Sí, pero Habacuc, capítulo 2, verso 3. Capítulo 2, verso 3. Dice, aunque la visión tardara, aún tardará, perdón, que lo he acentuado mal. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresura hacia el fin, o sea, está llegando al fin. Y no va a mentir.
aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No va a tardar. ¿Qué está diciendo este versículo? Yo veo que tienes zozobra, inquietud, temores, falta de estima. Yo sé que sientes inseguridad, pero Dios te está diciendo, confía. Aunque tardare, ¿te parece a ti? Porque dice que el que espera desespera, ¿verdad? Que sea poco, se ha pasado media hora, ay, no sé qué, y no sé cuánto, si no vendrá, y no sé qué. Pues el que espera desespera. Claro que cuando está uno esperando, llega ese momento, esa situación, y Dios lo sabe. Y Dios lo permite. Y Dios dice, confía. Confía, porque va a venir. Confía, ¿verdad? Vendrá y no tardará. Y la paciencia hereda. Cuando Jesucristo sea manifestado, decíamos antes, cuando Él sea manifestado, lo vamos a ver claramente. Tendremos paz. Lo que ocurre, bueno, a mí me ha pasado 100 veces, por decir pocas, ¿verdad? Muchas veces, que he dicho, Señor, ahora sí que lo tengo claro. Ha habido momentos en mi vida de cosas importantes que yo dije al Señor, Señor, ya lo tengo claro. Pero luego, como dijo aquel, cambiaron las circunstancias y la zozobra vino otra vez. Y dije, pero si lo tenía claro. Sí, ya lo tenía claro. Pero viene. Como dijo aquel que hemos mencionado ya varias veces, ¿verdad? Martín Lutero. Los pájaros, los pajarracos negros vienen. Esos no se, tú lo espantas, pero vienen. Y ya le dice, uy, ya no están. No están, pero tranquilo, que van a volver. El Señor dice que cuando alguien es liberado de un espíritu, de malos pensamientos, habla de espíritu, pero de malos pensamientos, de malos sentimientos, cuando uno es liberado, dice que al tiempo vuelve. Y como no te encuentres preparado, volverá a entrar. Volverá a entrar. Tú no puedes impedir los pajarracos, pero lo que sí podemos hacer es que cuando veamos que están picando ahí y poniendo pajitas y tal, pues que eso es que van a hacer un nido. Eso ya no, eso es dejadez, eso es ya rendirse, ¿verdad? Cuando Jesucristo se manifieste, se refiere a que Dios se va a mostrar. En un momento, en tu vida, se va a mostrar. Santiago 1, 6 y 7 nos advierte contra una mente inconstante, dubitativa y errante. Dice, Santiago 1, 6 y 7, dice, pero que el que pide, que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que son arrastradas por el viento y echadas ahora para arriba, ahora para abajo. Ahora subo, ahora bajo. Ahora creo, ahora no creo. Ahora tengo convencimiento, luego ya no tengo convencimiento, ¿no? Entonces, dice que son arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra. Y dice, no piense quien tal haga que va a recibir ninguna cosa de Dios. ¿Por qué? Porque lo que he dicho antes, si tú estás en una carrera y a mitad de carrera te asustas, dices, uy, parece que va a llover mucho. Uy, esto es muy largo, uy, estoy cansado, no podré acabar. Uy, aquel corre más que yo. Bueno, si tú abandonas, no vas a conseguir nada de parte de Dios. Es lo que hemos dicho antes, de que mientras el heredero es niño, es nada de disfrute del esclavo. ¿Por qué? Porque es dueño, pero no disfruta de nada. No disfruta de nada. Así pues, una mente errante, una mente dubitativa, no debe ser aceptada como normal por un cristiano. Jamás. Uno tiene que tener claro. Por eso hablamos siempre con la palabra de Dios. Os digo tantos versículos, no porque yo crea que sea más instructivo el dar muchos versículos, sino para que os deis cuenta que es la Biblia la que habla en esos términos. Que nosotros entendamos que es la palabra de Dios la que habla en esos términos. Y que nosotros tenemos que ir asumiendo lo que Dios dice. Si queremos disfrutar de lo que Dios dice, no piense quien tal haga que va a recibir cosa alguna de Dios. ¿Por qué? Porque si no hacemos como Dios dice en su palabra y hacemos otras cosas,
no vamos a alcanzar nunca lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así pues, la incapacidad para sujetar nuestros pensamientos indica, como hemos dicho antes, inmadurez. Y no me refiero a que todos los siervos de Dios, ¿verdad?, no hayan sufrido, todos han sufrido ataques de forma esporádica, todos sufrimos ataques de forma esporádica. Es que me hice una nota al margen y no la veo, no veo lo que pone exactamente. Que no me refiero a ataques esporádicos que todos hemos tenido y tendremos, sino que me refiero a un estado que vivimos todo el tiempo. Cuando estamos atribulados todo el tiempo, cuando estamos dubitativos todo el tiempo, cuando estamos errantes todo el tiempo, eso no es correcto. Claro que viene la duda, claro que viene la lucha, ahí está la batalla, ¿verdad? Y va a estar siempre. Pero eso no debe ser algo que sea lo normal en mi vida. Eso no debo admitirlo como normal en mi vida. Es algo contra lo que debo de luchar, ¿eh? Una mente rabunda que no sigue mucho tiempo, que no guarda el camino, que no sigue el camino, nunca va a llegar a ningún sitio. Si siempre estoy de aquí para allá, ahora tomo este camino, ahora tomo aquel, ahora voy a este sitio, ahora voy a aquel, ahora dejo de ir, ahora vengo, ahora no vengo. Eso lo decimos también en la clase, ¿verdad? Empezamos 40 y nos hemos quedado 7 o 8 de los del principio. Bien, no pasa nada, está bien, pero falta constancia, ¿verdad? Es difícil y es imposible incluso mantenernos firmes todo el tiempo y en todo momento. Pero el hecho de saber cómo yo debo de actuar, eso me va a ayudar. O sea, que vengan los pensamientos van a venir, que venga el cansancio va a venir, pero el hecho de que yo sé que eso no es correcto, eso me va a ayudar mucho. Si yo tengo ahí, no sé, pues una enfermedad y yo veo que, pues no sé qué decir, que no sé, ahora no se me ocurre, que moqueo, que me lloran los ojos, que tal, pues lo normal es que esos síntomas me digan que yo no estoy bien, que no estoy bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues buscar soluciones, no conformarme a ese estado. Ese estado no es normal, estoy enfermo, ¿verdad? Así pues, como digo, es difícil siempre estar bien, siempre con el pensamiento positivo, siempre con la fe grande, todos los siervos de Dios en la Biblia. A mí me gusta muchísimo esto de la Biblia, que no oculta que grandes hombres de Dios y mujeres de Dios, bueno, dudaron. En muchos momentos dudaron. Y eran profetas que hablaban con Dios y que Dios se manifestaba y que hacían milagros. Y sin embargo, dudaban. Venían momentos, dudaban y deseaban morirse porque la circunstancia que vivían era tan grande que varios de ellos dijeron: Señor, quiero morir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque llegan momentos muy difíciles, pero eso no es el estado normal. Eso es puntual y eso lo superamos con el poder que Dios nos da. No nos conformamos a que eso sea normal en nuestra vida. Uno puede caer en ansiedad, uno puede caer en depresión incluso, pero uno no se conforma, no acepta que eso sea la norma para mi vida. Yo no lo acepto eso. Yo lucho contra eso. Yo busco ayuda para salir de eso. Busco consejo y busco médicos y busco lo que sea necesario, porque yo sé que eso no es normal. Entonces, el saber que algo no es normal me va a ayudar. Lo que Dios me dice en su palabra me va a ayudar, porque me muestra que no es normal lo que me está ocurriendo. Por eso decíamos en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Y el verso 2 decíamos: no os conforméis a este siglo. Es un versículo que hemos repetido muchas veces, ¿verdad? Muchas veces. Dice en Efesios 6:16 que sobre todas las cosas que Dios nos da para defendernos, que cojamos el escudo de la fe. ¿Para qué dice? Para apagar todo dardo. ¿Para qué? O sea que el dardo viene. El dardo viene y viene encendido. Y pues se puede clavar, pero ese escudo de la fe apaga. No que impide que te toque, no. Apaga. Ese dardo que llega encendido y que nos trastorna, ¿verdad? Sí. Dice 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. ¿Qué dice? Argumentos que se levantan contra el conocimiento que Dios te ha dado ya de la palabra. Lo que Dios te ha hablado, van a venir argumentos que van a decir, sí, pero ¿dónde está? Sí, pero ¿dónde está la ayuda? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? No, algunos dicen eso. ¿Dónde está el amor de la iglesia? ¿Dónde están los hermanos, las hermanas, verdad? ¿Dónde está el milagro? ¿Dónde está la sanidad? ¿Dónde está la suplencia de la economía? ¿Dónde está la solución de mi matrimonio? ¿Dónde está? ¿No? Y ahí está esa pregunta. Y Dios nos ha dado el conocimiento. Y viene dice el argumento. En contra de ese conocimiento de Dios viene un argumento. Y que os he dicho muchas veces, no argumentes con el diablo. Te va a marear, te va a engañar, te va a envolver en mentiras que tienen apariencia de verdad y vas a aceptar lo que te dice. Y poníamos el ejemplo de Adán y Eva, ¿verdad? Eva vino ahí, la serpiente le dijo, ay, sí, mira, que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol. Dice, no, hombre, no, ya le ha dado diálogo. No, él ha dicho de este árbol. El otro viene, te lanza, ¿verdad? Y tú le das argumento y empieza a argumentar contigo. Y empiezas a dudar de lo que Dios ha dicho. Entonces dice, y llevando cautivo esos pensamientos a los pies de Cristo. Bien, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿verdad? Nos queda media lección más para la próxima semana. Lo vamos a dejar aquí, y seguiremos, ¿vale? Seguiremos la próxima semana en este punto. Pues vamos a despedirnos con una oración